Buenos días, un gusto saludarlos. Me hubiera Te sentido veo, mucho más contento de estar al lado tuyo como hace un par de semanas, pero nada más. Estamos acá de nuevo en bueno, pero nuestra casa, de modo tal que bueno, tan mal no estamos que ya digamos. volverás a estar ¿Cómo acá, ya ustedes? volverás. Te veo abrigado, amaneció con frío Buenos Aires. Por supuesto que sí. Ujú. Es un Mucho, invierno pasajero mucho este. frío. Ayer a la tarde cuando viajamos también está frío la cosa. Está frío, pero está caliente por otro lado, Jorge. Bueno, a Está ver, caliente por otro lado, hablame de ¿no la te parece? temperatura alta, a ver. Hablame de la temperatura alta, a ver. Mira, yo te quiero recordar algo simplemente. En nuestro ¿Mm? último encuentro, vos ¿Mm? siempre me preguntás algunas reflexiones o algunos pálpitos míos Sí, respecto a la elección. es verdad. Y yo te tiré un par de números. Sí, es cierto. Si vos te acordás, yo te reiteré que en su momento mi banda de oscilación era ¿Mm? 33/38. Sí, 33 era una mala elección, 38 era una buena elección. sí, Nunca me imaginé que íbamos a llegar al 41, pero de sí. alguna manera no estuve lejos. No, no. La otra, Mantenés tu promedio, el otro, mantenés tu promedio. el otro pálpito que me dije, con el cual, sobre el cual conversamos era el rol de la fuerza el centro moderado, digamos así, ¿Mm? los provinciales, etcétera. Y yo te dije que si bien era un incipiente y alentador movimiento, porque implicaba una vía nueva de convergencia con lo que llamamos el centro derecha, todavía te dije que era un fenómeno local muy incipiente y donde de pronto esto se confirmó plenamente, o sea, los provinciales hicieron una elección que incluso a juicio de los comentarios que se reciben fue bastante desalentador, especialmente para el cordobés Schiaretti, que yo te contaba, Jorge, que se jugaba una patriada porque siempre tenía interés en autocandidatearse como presidente. Pero esto, que es una reflexión simplemente anecdótica respecto a lo que hablamos los otros días, eh, vos observás cómo en la Argentina se produce una oscilación en casi 180 grados, porque si te acordás, la elección del 7 de septiembre, que fue ¿Mm? una paliza de aquellas, Sí, ¿sí? Y hablamos también sobre este tema, eh, venía de camino y se le hizo tropezar contra la pared a un gobierno que venía de un altivo paseo político. Se manejaba como si se hubiera, dijimos en su oportunidad también, que se comía a los chicos crudos y que podía, sobre texto o apoyado en los logros económicos que significaba el control de la inflación, la estabilidad fiscal, la no emisión, en su momento la baja del riesgo país, de alguna manera esos logros económicos ponderados en el mundo realmente, porque en la Argentina no ha pasado nunca un periodo tan largo con un proceso tan abrupto de desinflación que veníamos de 211% de inflación en diciembre anual de diciembre del 23 a 2% mensual. De modo tal que eso creían que podía habilitarlos al estilo que también lo dijimos en su momento, Jorge, y lo critica mucha gente, lo criticaba mucha gente, un estilo altivo, desconsiderado, airado, insultante, que evidentemente, por fuera de que era muy molesto, evidentemente en el aspecto político no le redituaba. Y todo ello le confluyó para que ese 7 de septiembre se dieran de la cara contra la pared. Una paliza de aquellos. Y sin embargo, en la Argentina estamos acostumbrados ya a estos golpes de timón de alguna forma. Y ocurrió
después del 7 de septiembre no bastaba eso y en su momento lo que ocurrió también para amargura del gobierno fue el envalentonamiento de la oposición, especialmente la kirchnerista, que le produjo, lo hablamos también, una andanada de proyectos legislativos que le daban en la línea de flotación del gobierno, que le hacían trastabillar todo el equilibrio fiscal, que le hacían trastabillar el control de la inflación, una movilización mucho más virulenta de lo que fue hasta ese momento de la calle. Todo eso apoyado en las ínfulas que le daba esa sorpresa, ese gran triunfo del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Maniobras destituyentes, mucho juego de la prensa, denuncias de corrupción, algunas ciertas, otras no tanto, etc. Pero, ¿qué pasó? Atento a esta circunstancia, se produjo un hecho que para mí fue determinante, Jorge. ¿Me estás escuchando, no? Sí, te sigo con atención y estoy acumulando algunos comentarios para después. Bien, pero se produjo para mí un hecho determinante. El hecho determinante fue que en la campaña, porque hay que ver muchas veces, y vos lo sabés muy bien, en la larga trayectoria política que tenés y en lo que pasa en Uruguay también, hay que ver cómo la influencia de las campañas y quién se pone al hombro la campaña. En un momento dado, el propio Milei se puso la campaña al hombro y se fue desde Tierra del Fuego hasta el norte del país. Y se rodeaba, yo me asustaba muchas veces porque lo veía peligrar su integridad física. Se rodeaba de gente, yo decía, creía yo que eso no le iba a bastar. Sin embargo, se puso la campaña al hombro y se demostró que la campaña fue Milei. Fue Milei en toda su línea. Pero un Milei donde activaba el fervor de sus acólitos más conspicuos, los más jóvenes, lo que se llama la fuerza del cielo, pero también se activaba de alguna manera el contacto, no ya de sus laderos, sino él mismo con la prensa y con los espectadores que lo veían rodearse de gente en televisión. Y este señor, con su campera, con su estilo, con su pelo desgreñado, con su verba inflamada, se puso al hombro esa campaña. ¿Y qué ocurrió, Jorge? Ocurrió el milagro. Porque esto que ocurrió el 26 de octubre, mucha gente lo cataloga como un hecho milagroso. Es decir, nadie, ni propios ni ajenos, ni oficialistas ni opositores, nadie esperaba, no ya que pudiera producirse un triunfo de la Libertad Avanza, sino la magnitud con las consecuencias que esto podía tener para el futuro político de la Argentina, porque de alguna manera ese 41% no es solo el 41% a nivel nacional, sino son los 10 puntos de diferencia a nivel nacional. Esa fue una primera sorpresa. Y la segunda sorpresa fue que la imbatible hasta entonces, hasta el domingo pasado, hasta anteayer realmente, provincia de Buenos Aires, el peronismo, el kirchnerismo pierde cuando se suponía que si el oficialismo, o sea, Milei, perdía la elección por 4 o 5 puntos, iba a ser un exitazo. Y sin embargo, se gana en la provincia de Buenos Aires contra todos los pronósticos. Pablo, sí. Déjame hacerte unos comentarios, porque hasta ahora se ha estado hablando de lo que pasó y seguramente vas a ingresar en lo que pueda pasar como consecuencia de lo que pasó el domingo. Dos o tres reflexiones que te quería hacer. Sí. Primero, creo que los políticos se tienen que convencer que la actitud triunfalista no paga bien. Absolutamente. Milei fue hace 50 días con una actitud triunfalista a las elecciones y le dieron una paliza. Ganaron los peronistas. A partir de ahí, los peronistas entraron en un clima
triunfalista, vinieron el domingo y le dieron una paliza. En definitiva, los triunfalistas fracasan, primero. Segundo, siguen la política siendo imprescindible los liderazgos. Los liderazgos. La historia del mundo la escribieron los líderes. Y acá hay una prueba. Milei se puso la campaña al hombro, salió a caminar a la Argentina, ¿sí? Y si lo hubiese querido hacer, el peronismo no tenía con quién. Porque Cristina está presa y porque Kicillof no es líder todavía. Y a su vez, como si fuese poco, los dos se están peleando por lo que va quedando las joyas de la abuela. Entonces, entre el ciudadano común que ve por un lado un presidente que sale a patear el país y que viene y que lo abraza y que saca la foto y que se compromete una vez más y que asume un liderazgo frente a otros que se están peleando por ver cuál es más líder. Es decir, uno mira una cosa y mira la otra. Ni los propios peronistas de Buenos Aires en algún caso lo votaron a ninguno de ellos dos. O no votaron o terminaron votando a Milei, porque los números dan 2 más 2, dan 4 siempre. Entonces hay que saber leer esas cosas, como ese más de 30% que no votó. ¿Son los mismos 30% que tampoco votaron hace 50 días? ¿O son otro 30% diferente que en definitiva dijo, bueno, no me gusta uno, no me gusta el otro, yo no voto? Y bueno, si se va al balde, que se vaya a la cadena, pero yo no me voy a mover de casa ni voy a gastar plata en el taxi o en la nafta o en el boleto para ir a votar ni perder tiempo, porque la verdad son más de lo mismo y ninguno me va a solucionar mi vida, porque en definitiva parece que va por ahí. Pero hay una cosa muy clara, a mí me da la impresión que la gente joven hace 50 días no votó y este domingo salió y votó y los jóvenes dieron vuelta a la realidad y son ellos los grandes responsables de que hoy esté pasando esto que está pasando en Argentina. ¿Podemos coincidir más o menos en esa visión desde Uruguay que me he formado por lo que ha estado sucediendo? Te diría algo, veamos primero de a poco. En cuanto al análisis hipotético siempre de la deserción, de lo que es los que no fueron a votar, yo te diría que hay primero un concepto básico. Al peronismo, que es una religión más que un partido político, lo votan por la religión y por lo que dice y no por lo que hace. Y ni siquiera por lo que dice, por lo que imaginan que pueden decir. Directamente, es mucho más fiel el voto de los movimientos populistas que un movimiento de centro-derecha que es mucho más reflexivo. En ese sentido, en septiembre hubo una deserción muy grande de aquellos que reflexionaron, el centro-derecha que dejó de votar a Milei y por eso le produjo la paliza a manos del peronismo en esa infausta elección del 7 de septiembre. Acá no creo que haya sido demasiado importante la deserción en las huestes peronistas. Lo que aumentó mucho fue el aporte positivo, no solo de los jóvenes, Jorge, sino que hay un elemento adicional para los sectores medios en el segmento etario, la mediana edad y los mayores, que es la Argentina se está absoluta y definitivamente cansando del populismo kirchnerista. Esto es lo que aparenta. Yo no quiero cantar victoria porque para mí sería una victoria que desaparezca, vos lo sabes muy bien, yo no oculto mi ideología. No creo, yo creo que de alguna manera el peronismo ha sufrido una deserción considerable, un desencanto considerable proporcional y quizás un poco más que proporcional a lo que sufrió Milei en su momento en la elección del 7 de septiembre. Es decir, de alguna forma esto le permite a Milei no solo recuperar esos jóvenes que también, al igual que en su momento, en su orden, los peronistas lo toman como religión, los jóvenes lo tomaron como una cosa mucho más emocional que los del sector medio etario y los mayores, que como decíamos son mucho más reflexivos. Pero hay un elemento adicional, Jorge,
en este tema, haciendo un intento de prospección futura, que es, nosotros dijimos muchas veces, entre nosotros conversábamos, Jorge, sobre el estilo confrontativo y disruptivo de Milei. Y el posible cambio ya se vio el domingo a la noche. El domingo a la noche, en su discurso, tuvo en su presentación del triunfo, hubo un par de características básicas. Por un lado, el discurso fue corto, primera cosa. No atiborró con cifras económicas, segunda cosa. Tercer cosa, fue moderado, no insultó, no agredió, convocó al diálogo y un detalle que a muchos nos llamó la atención positivamente. En vez de aparecer con sus camperas y con sus pelo desgreñado, apareció prolijamente presentado y vestido como un presidente serio, peinado y aparte con traje y corbata. Esto no es menor y alguien puede pensar que esto es alguna forma de cholulismo, pero esto hace también a las formas y a lo que se quiere transmitir. Esto de alguna manera es un dato que excede lo que puede ser la anécdota, para quizás dar un indicio de que el estilo de gobierno de Milei ha cambiado. Y yo quiero referirme de alguna manera a que los resultados dieron un aspecto que es fundamental no solo en cuanto al presente, sino en cuanto al futuro. Hablábamos también entre nosotros muchas veces de que en las cámaras, en el Parlamento, el gobierno era un paria, tenía poquísimos diputados y poquísimos senadores. De ser ese paria en el Parlamento, se convierte, por azar de esta excepcional elección, en el bloque más numeroso, y con lo cual está en condiciones de negociar con los ahora debilitados por su floja elección sectores moderados del centro, en sancionar las leyes que yo hasta hace una semana no creí posible que se podía lograr, aún haciendo una medianamente buena elección, porque estos sectores moderados iban a pedir precios muy caros. Sin embargo, este sector medio, sobre todo los provinciales, que tuvieron una tan floja elección, de alguna manera las informaciones que tenemos es que están esperando el llamado del gobierno nacional para empezar a dialogar sobre esas reformas que todos creíamos que se iban a, después del 7 de septiembre, todos creíamos que se iban a demorar, que creo que van a empezar a darle un tratamiento legislativo, por lo menos las principales. Hoy día los diarios están hablando de la reforma laboral como uno de los principales, uno de los primeros temas. Y sobre todo que, lo hemos hablado también, Jorge, todos estos números le aventó desde ya las amenazas de juicio político que tenía el gobierno, y también le aventó la posibilidad de que pudieran impedirle los vetos de aquellas sanciones legislativas que de alguna forma podían entorpecerle el camino, porque ya no tiene, a partir del 10 de diciembre, esto hay que aclararlo, hasta el 10 de diciembre funciona la actual composición parlamentaria, que le podían poner en peligro su equilibrio fiscal. ¿Me estás escuchando, Jorge? Porque no te veo. ¿Hola? Se cortó. A ver, te estamos escuchando Pablo, bien ¿nos acá. escucha? ¿Me escuchás? Bien, bien, bien. Jorge, ¿me estabas escuchando? Sí, claro. Sí. Te preguntaba, perdón. Pablo, ¿cuándo asume el nuevo Parlamento? El 10 de diciembre asume el nuevo Parlamento. Y ya te digo, con esa libertad avanza fortificada, con un peronismo en declive y de alguna manera también te diría haciendo una prospectiva que es totalmente optimista, hay que ver cómo se concreta para el gobierno, y en cuanto a lo que son los otros
factores de poder en materia del escenario político, el peronismo está en posible, siempre hablamos de potencial, posible camino, si no de disgregación, de una gran ruptura. Ya hoy sale en las noticias periodísticas que Cristina le está pasando facturas a Kicillof y Kicillof le pasa facturas a Cristina, y esto de alguna forma también reafirma que esos liderazgos básicos que necesita el peronismo, porque es un partido de masas que necesita un líder, como vos bien dijiste al principio, no se va dando. Y por otra parte, la tercera parte del escenario electoral político, que es los sectores de centro y medios moderados, de alguna manera también, en la medida que Milei se mantenga en una actitud respetuosa, especialmente como lo hablamos muchas veces también, Jorge, su principal aliado es Mauricio Macri para mí. Esto es fundamental, porque es un líder del centro derecha que fue presidente, que aparte generó de la nada un partido político como se llamó el PRO, como en su momento fue el nacimiento del radicalismo hace estos 100 y pico de años, pero de alguna manera también ese sector de centro derecha de alguna manera puede confluir para lograr de una vez por todas, Jorge, esas transformaciones sustantivas que requiere la Argentina, que son las reformas legislativas, sin ellas no se puede hacer nada, que tienen que ver con los aspectos previsionales, la legislación laboral que entorpece cualquier camino de mejora de la productividad y sobre todo, te digo, lo más importante es la previsional, porque dijimos también, Jorge, que no se puede bancar un país con 8 millones de jubilados en una masa de 12 millones de trabajadores activos. No lo banca nadie y es un costo fenomenal lo que se tiene que hacer para subvenir a esas necesidades y que produce un agujero fiscal notable, aún pagando jubilaciones de miseria. Pablo, quiero agradecerte esta intervención tuya, que no es en el día habitual de la semana, habitualmente nos encontramos los viernes, pero viene muy bien esta reflexión recién llegado hacia Argentina y en el segundo día después de las elecciones, donde se empiezan a ver consecuencias del resultado del domingo y pudiéndose comprobar que, bueno, que realmente se está empezando una etapa, una época nueva que veremos por qué camino lo lleva a Argentina a recorrer para alcanzar su recuperación, cosa que realmente deseamos que así acontezca. Te mando un abrazo grande, gracias como siempre por tu aporte y felicitaciones por tu olfato en todo esto. Una vez más has demostrado tener ojo largo. Un abrazo muy grande, un cariño para todos. Dale, un abrazo, Pablo. Chao, Pablo. Chao. Gracias.